enviar este mensaje a todos los que nos están viendo por la red. Gracias, Señor. Desde el sur de la Florida, en la ciudad de Lauder Hill. Un mensaje de amor, de paz, de reconciliación, pero sobre todo un mensaje de salvación. Aquí en esta congregación predicamos a Cristo. Él es el centro de nuestra vida. Y este día queremos enviar un mensaje muy lindo para ti y para tu familia. Esperamos que al oírlo, al escucharlo, toque tu corazón, toque todo tu ser y que impacte tu vida. Te amamos en Cristo Jesús. Te amamos como familia de Cristo y te bendecimos. Y el pueblo de Dios le da un aplauso a todos los que lo ven por la red. Le bendecimos. Quiero decirle también lo siguiente. Por favor, cuando usted se entre a la red a ver nuestros videos, dele a compartir y dele también a suscribirse. ¿Sabían ustedes que con solamente un clic que usted lo comparta, todos sus contactos van a ver un mensaje? El mensaje que aquí se predica todos los domingos. Entonces vamos a hablar de la obedezcamos la voz de Dios y no la de los hombres. ¿Qué está pasando en esta época? Estamos viviendo tiempos donde la obediencia no es la moda, donde la obediencia no es lo que estamos practicando. La obediencia, y me estoy refiriendo a la obediencia a Dios, se está dejando de lado. Las modas del mundo están arrastrando inclusive a los hijos de Dios. Decía ahora la pastora la conveniencia en los hijos de Dios de tener el hábito de escudriñar las escrituras, de leer la palabra de Dios, de orar, de venir a estas reuniones. Es pertinente que el hijo de Dios esté como la brasa en el fuego para que no se apague, para que no se debilite y sea presa fácil del enemigo y del mundo. Por eso es que es muy importante la obediencia ante el Señor. Eso es sumamente importante. La obediencia es clave dentro de lo que es las relaciones de Dios con sus hijos. No hay cosa que agrade más a Dios que la obediencia. Hasta en el mundo secular no hay cosa más agradable a un padre que sus hijos sean obedientes. Pero estamos viviendo una moda donde los pueblos, los individuos se rebelan contra todo. Se rebelan contra las autoridades, se rebelan en los matrimonios, las parejas, los hijos se rebelan, hay rebelión en los alumnos con los maestros. En fin, estamos viendo una sociedad rebelde. ¿Sabían ustedes que la desobediencia es un signo, es un síntoma de rebeldía? Siempre tenga eso en cuenta, es un signo, un síntoma de rebeldía. Dios a esos altivos, el Señor los mira de lejos, dice la palabra. Entonces nosotros tenemos que estar conscientes de procurar en todo ser obediente a lo que Dios nos ha ordenado, lo que Dios en su palabra, en sus estatutos nos ha establecido, porque sabemos que eso le agrada a Dios. Y eso es muy importante, que nosotros no podemos mezclarnos de una manera que esa ola que viene trayendo el mundo, que se está llevando todo como un tsunami, nos arrastre a nosotros. Nosotros estamos en este mundo, pero nosotros no somos de este mundo. Amén. Amén. Hay conceptos, hay principios que todavía los hijos de Dios no entienden. Eso es un concepto muy importante. Estamos en este mundo, pero nosotros no somos de este mundo. Nosotros ahora pertenecemos a Cristo. Somos nuevas criaturas, pero no en el mundo, sino en Cristo Jesús. Amén. Y eso es importante que lo tengamos presente, mis amados. Porque si nosotros nos dejamos ministrar por el Espíritu Santo, que ahora mora en cada uno de nosotros, va a haber fruto en nuestra vida. Va a haber un buen resultado. ¿Por qué?
porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Amén. Pero cuando nosotros tratamos de hacer las cosas a nuestra manera o seguir la corriente del mundo, no va a haber buenos resultados. A veces somos como testarudos y no queremos entender eso. Y cuando ya vemos las consecuencias, cuidado y no sea tarde. Por eso es muy importante. Parece que nos hubiéramos puesto de acuerdo con la pastora, pero no estábamos de acuerdo. Y ella trajo aquí unas palabras que yo siempre digo son palabras de reflexión. Es para que nosotros meditemos en nuestra mente y en nuestro corazón, que con amor se dicen las palabras, pero para que nosotros las tomemos en cuenta. La lectura de la palabra. Cuando venimos aquí al discipulado o a las reuniones en los hogares, hay la oportunidad cuando se expone la palabra de Dios, que ya sea el pastor o mi persona, podemos quitar algunas dudas por medio de la palabra. Se nos aclara el entendimiento. El discernimiento, dice la palabra, es solamente para los hijos de Dios. Somos nosotros los que tenemos que meternos con la palabra de Dios. Ahora, para nosotros poder ser obedientes, tenemos que tener un conocimiento de la palabra. Porque la palabra nos revela, y ejemplos nos da muchos, de aquellos hombres y mujeres que fueron rebeldes ante Dios. Pero también nos da los ejemplos de aquellos que sí escucharon la voz de Dios y fueron prosperados en todo. Amén. Y esto nos va a ocupar esta mañana. Y le traje como ejemplo para ver la diferencia entre un personaje muy conocido que desobedeció la voz de Dios y las consecuencias que eso trajo. Pero también tenemos el caso de aquellos que sí escucharon la voz de Dios y vemos cómo Dios verdaderamente puso en ellos algo especial. Y por eso, de ahí, de leer la escritura. Y yo quiero que vamos a 1 de Samuel 15. Pascualito nos va a ayudar ahí con la letra. Vamos a estar leyendo desde el versículo 10 hasta el 24. Disculpen la abundancia de escritura, pero es menester para que ustedes se empapen de la situación que aquí vamos a ver. De esto se ha predicado mucho. De esto se ha predicado mucho. Y dice la palabra, y vino palabra del Señor a Samuel. Samuel era el profeta del Señor en esos tiempos, diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí, y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Y dice el 12: madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana. Y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel. Y he dicho, y he aquí. Se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó delante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú del Señor, y yo he cumplido la palabra del Señor. Samuel entonces dijo: pues ¿qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos? Vamos a pararnos ahí un poquito. ¿Por qué el profeta Samuel le está haciendo este comentario al rey Saúl? Porque en los versículos previos de este mensaje de 1 de Samuel, Dios le está dando unas instrucciones al rey Saúl por medio del profeta para que vayan a la batalla contra los amalecitas, pero que destruyan todo, sus animales, hombres, mujeres, hasta los de pecho, dice la palabra, y más al rey. Esa fue la instrucción del Señor por medio del profeta para el rey Saúl. Pero ¿qué es lo que está pasando? Sigamos leyendo. Y Saúl respondió: de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas al Señor tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Esto es una obediencia a medias. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que el Señor me ha dicho esta noche. Y él respondió: di,
Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y el Señor te ha ungido por rey sobre Israel. Quiere decir que el Señor lo había escogido como rey. Fue el primer rey de Israel, porque Israel veía a los pueblos vecinos que tenían rey. Ellos también querían tener rey, y el Señor le dio ese gusto y le puso a Saúl. Y dijo Samuel, y Jehová, el Señor le dijo: te envío en misión, y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalek y hazle guerra hasta que los acabes. ¿Por qué? Pues no has oído la voz del Señor, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos del Señor. Y el 20. Y Saúl respondió a Samuel: antes bien, he obedecido la voz del Señor y fui a la misión que el Señor me envió, y he traído a Agar, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo, fíjense, se está excusando, está poniendo al pueblo como si fuera el que cometió el error. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificio al Señor tu Dios en Gilgal. Y el 22, este versículo es clave. Y Samuel dijo: se complace el Señor tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras del Señor. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y prestar atención que la grosura de los carneros. 23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. Y el último, entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento del Señor y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Este hombre tenía el conocimiento de que Dios había dado una orden directa por medio del profeta Samuel. Pero él no hizo lo que Dios le mandó. Él creyó bajo su propio criterio que coger lo mejor del ganado, que perdonar al rey, eso era lo mejor. Es actuar con nuestra propia opinión. Aquí el rey Saúl no le estaba haciendo caso a Dios. Él creyó que lo mejor era, bueno, vamos a salvar lo mejor del ganado. Pero lo peor no es eso. Él era el rey y estaba excusándose con el pueblo. Estaba diciendo que era el pueblo. El pueblo lo persuadió, como decir así, para que él no obedeciera a Dios y tomara otra decisión. A veces en nuestra vida suceden cosas como las del rey Saúl. Sabemos que la palabra nos dice algo, nos dictamina algo, y nosotros hacemos todo lo contrario. Sabemos que la palabra es bien clara. ¿Y qué hacemos? Lo que nos dice un amigo, lo que nos dice el compañero de trabajo, lo que nos dice el marido, lo que nos dice un hijo, una hija. O muchas veces lo hacemos es bajo nuestro propio criterio, aún sin pedir permiso a alguien. Aquí el caso no es pedir permiso a alguien. Aquí el caso no es agradar a alguien para caerle bien a alguien. Aquí el caso es caerle bien a Dios. Aquí el caso es obedecer a Dios. A veces eso suena duro, pero déjeme decirle, cuando en su corazón usted ama a Dios, usted le quiere obedecer. Y por muy bien que parezca el consejo de alguien, usted lo va a desechar. Porque la mentira a veces está de apariencia. El enemigo es astuto y le pone un barniz
a la cosa. Le pone un barniz a lo malo, a lo desagradable, a lo que te va a llevar como llevó al rey Saúl. Ya no le agradó a Dios. Y Dios lo puso con privilegio, el primer rey de Israel. Le dio todas las prerrogativas. Y Saúl estaba consciente de eso. Pero prefirió hacer su propio criterio. Y quizás también el oír la voz del pueblo, de sus soldados. Quizás alguno le dijo, pero mira, rey, qué buen ganado. O ¿por qué no tienes misericordia del rey Agag? ¿Por qué no la tienes? Y llevas este buen ganado para el pueblo, que lo puede disfrutar. Pero déjenme decirle, mi hermano, por eso es que nosotros, siendo nuevas criaturas, nosotros tenemos que menguar para que sea el Cristo glorioso el que trabaje por medio de su Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Para qué? Para que verdaderamente nosotros podamos hacer la voluntad de Dios y le podamos ser agradables a Él y le podamos obedecer en todo. Mientras tanto, estamos haciendo nuestra propia voluntad. Nos estamos moviendo bajo nuestro propio criterio. Decíamos en la primera semana del año, tanto el pastor como yo, que bueno, siempre hay propósitos, ¿verdad? Al iniciar el año, proyectos. Pero es que es muy importante que esos proyectos y esos propósitos los ponga delante de nuestro Dios. Y pídale opinión a Dios, porque el consejo de Dios va a ser el mejor. El resultado de ese propósito, de esos proyectos, de esas ideas para el nuevo año, si los ponemos en la voluntad de Dios, van a ser exitosos. Pero cuando nosotros actuamos bajo nuestro propio criterio, hay un riesgo altísimo que las cosas no van a salir bien. Dios conoce el futuro, nosotros no conocemos el futuro. Y Dios quiere lo mejor para nosotros. Nosotros no sabemos qué va a pasar mañana, pasado. Pero cuando usted les trae sus planes, sus proyectos a Dios, y con corazón sincero, le dice, Señor, he aquí, te agrada esto. Mire, en mi corazón está esto, Señor. Será esto tuyo. Tenemos que nosotros que descansar y verdaderamente entregar todo al Señor. La misión que tenía el rey Saúl era una misión que él tenía los lineamientos del Señor. Su gran error fue no obedecerle. Y por eso inmediatamente él ya no le agradó más a Dios. Y usted conoce la historia, cómo después fue que murió y cómo lo sustituyó David. Y no es nada que no solamente se perjudicó él mismo, sino su descendencia, sus hijos. Quien ve la historia de cómo murió este hombre, cómo murieron sus hijos, lea la historia para que usted vea, mi hermano, cómo es de arriesgado no obedecer a Dios. Hay una cosa que a mí siempre me ha inquietado, y es la falta de fe. La falta de fe generalmente terminamos en ¿qué? En desobedecer a Dios. ¿Y sabe por qué, mi hermano? Porque no hay una convicción plena en su corazón de que Dios puede obrar sobre aquello que usted tiene en su corazón. Y muchas veces queremos traérselo delante de la presencia de Dios, pero somos tan obstinados que siempre terminamos haciendo nuestra propia voluntad. Y no dejamos que el Señor ministre nuestra vida. Y decimos, oren por mí, porque tengo esta necesidad. Oh Señor, te entrego esta carga, como dicen por allí. Te entrego esta carga, pero la vuelven a recoger y se la vuelven a tirar al hombro. No hay fe, no hay confianza en Dios.
La confianza en Dios va a provocar obediencia en usted. Que a veces es difícil, sí. Y el mundo, siempre digo, es un gran imán. Los medios de comunicación es un gran imán. Que desde el momento que usted prende el televisor, el celular, lo que sea, usted va a ser bombardeado con puras mentiras. Yo me asombro tanta mentira. Y cuando usted viene a ver, está envuelto en ese mundo de mentiras. Los medios de comunicación, todas las publicidades, trabajan en el subconsciente de la persona y lo van persuadiendo a un nivel de convencerlo de lo que le están vendiendo. Eso usted lo necesita. ¿Sabía usted eso? Te están persuadiendo en el subconsciente que lo que te están vendiendo usted lo necesita. Así de verdad no lo necesita. Pero así de esa manera, para venderte un producto, también te dan consejos y te los maquillan de una manera para que tú no hagas la voluntad de Dios. Y sabían otra cosa, mis hermanos, que cuando usted no hace la voluntad de Dios, usted está haciendo la voluntad del enemigo. Aquí solamente hay dos reinos: el reino del mal y el reino del bien. Aquí solamente hay la luz y la oscuridad, las tinieblas. No somos robots. Dios nos ha dado un libre albedrío, en esa libertad que Él nos ha dado. Pero tenemos que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Aún en las amistades, aún hasta en la misma familia. Cuidado con un mal consejo. Cuidado con un consejo que no esté de acuerdo a la palabra de Dios. El Señor reprendió varias veces a Pedro. Y no era que Pedro era mala gente, pero el enemigo es muy astuto. Hasta nuestra propia familia. ¿Cuánto muchas veces quizás esté ocurriendo que sea una pareja o un hijo, una hija, como sea, y nos estemos preparando para venir al servicio y uno le diga a otro: pero quédate conmigo, vamos a salir a tomarnos un cafecito, yo te invito a almorzar, hoy no vayas al servicio, ve el domingo que viene. Pero el domingo que viene con otro cuento. Una vez yo estaba dando de testimonio de una pareja metida con el Señor, y por necesidades de la vida ellos tuvieron que ir a alquilar un cuarto, y la pareja que estaba ahí supuestamente eran cristianos, y desde que llegaron, tú sabes, la amistad, lo uno, lo otro, lo primero que le planteó el dueño de la casa, le dijo: ¿y qué te parece si el domingo nos vamos a echar para la playita? Y allá freímos una carnecita, tú sabes. La mujer le resistió, sin embargo el marido la convenció. Bueno, vámonos. Y el domingo ya no era para la playa, sino yo no sé qué, para acampar. Tuvieron casi 3 meses sin venir al servicio. Casi 3 veces. ¿Qué pasó en ese matrimonio? ¿O qué está pasando? Porque todavía está pasando. Se debilitaron. Cuando nosotros venimos a los servicios, hay algo sobrenatural, yo lo diría de esa manera, que es esa coinonía que hay entre los hijos de Dios, como iglesia de Dios. Usted no se ha dado cuenta, mi hermano, que cuando usted ama a su Señor y usted ama la obra, cuando usted viene aquí, ya no sale igual de como vino. Si vino decaído, usted sale levantado. Se lo digo por experiencia propia. No escuche el consejo del que tiene a su lado. Escuche el consejo primero de Dios. Y si le dan un consejo, acóplelo con la palabra de Dios. Aquellos que verdaderamente son hijos de Dios, todo lo llevan a la palabra de Dios. No somos religiosos, pero sí queremos ser obedientes. No seamos como Saúl,
que Dios le dio instrucciones muy precisas, pero lamentablemente él escuchó otras voces. No hagamos como dicen por allí: ¿para dónde va Vicente? Para dónde va la gente. Como un corderito. No, hermano, hay que tener criterio propio. Amén. Hay que tener opinión propia, basado en lo que dice la Escritura, basado en lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios no la dejó el Señor para allá, para dejarlo como esos que lo ponen en las casas, en el Salmo, ¿qué? 91. Mi papá le gustaba eso, un libro así, con bordes dorados. El Salmo 91. Y no más que la movía para sacarle el polvito para ponerlo cuando mi mamá iba a limpiar. Pero de resto, no la abría, mi hermano. Ni nos inculcó que la abriéramos. Pero gloria a Dios, que Dios tenía propósito. Y un día nos llamó, a mí y a mi familia. Y hoy en día le servimos al Señor. Amén. Dele gracias a su Dios, que un día Él en su misericordia lo llamó, lo escogió, para esta salvación tan grande. Amén. Dele gracias a Dios. Y pídale la dirección del Espíritu Santo que lo ayude, que le dé la fortaleza a seguir adelante, a leer la Escritura, a orar, a congregarse, mi hermano. Mira, yo lo veo en las reuniones del discipulado. Yo me contento cuando vengo y el pastor trae. En estos días yo hasta lo felicité, porque realmente Dios le revela la palabra de Dios a sus siervos. ¿Qué le puede importar a Dios poner ángeles poderosos que nos instruyeran en la palabra? Nada. Pero Él usa sus vasos aquí en la tierra para que prediquen las buenas nuevas de salvación, para que le hablen de esa palabra maravillosa, para que corre, para que sea insertada en los corazones. Pero no para que eso se quede ahí, sino para que la pongamos por obra. Para que la pongamos en acción. Aleluya. Vive Cristo. Voy a leerle otra versión de 1 Samuel 15:22. Ponme la Reina Valera, pero la nueva versión internacional dice: Samuel respondió: ¿qué le agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios, o que se obedezca lo que Él dice? El obedecer vale más que el sacrificio, y el prestar atención más que la grasa del carnero. Amén. ¿Se acuerdan del episodio de Marta y María? Una estaba bien ajetreada en la cocina, no le estaba poniendo atención a lo que Dios, Jesucristo, le estaba instruyendo a esa mujer. Y le voy a decir una cosa: Él las amaba, pero una no estaba percibida del consejo de la palabra de Dios. Marta, Marta. Ame a su Señor. Ame a su Señor. El mundo es una locura, hermano. El mundo es una locura, hermano. Donde quiera, yo me quedo cada día más impactado de las mentiras. De todo. Mire, hermano, usted va a solicitar un servicio de algo y quien se lo está ofreciendo lo llena de mentiras. Pero después que usted pone la firma, ya perdió. El mundo está lleno de mentiras. Aquí la única verdad la tiene Jesucristo. Amén. Amén. Métase con el Señor. Órele al Señor. Escudriñe su palabra. Comparta la palabra. Sea de buen testimonio. Tenga una vida santa. Que alguien diga: hay algo especial en esa mujer. Hay algo especial en ese hombre. Y es el amor de Cristo. Es la sabiduría de Cristo que se está reflejando a través de usted. Amén. Gloria a Dios. Qué linda es la palabra de Dios. Qué hermosa es la palabra de Dios. Saúl tenía un maravilloso destino. Qué error tan grande. Qué destino tan maravilloso tenemos nosotros.
un destino grande, glorioso, pero tenemos que obedecerle. La mayoría de los mandamientos que están contenidos en la palabra de Dios están sujetos a algo, están condicionados. Porque muchas veces se pregunta uno, ¿por qué hay tanta predicación de lo que es las riquezas, la abundancia? ¿Y por qué no se enseñan las otras cosas de la palabra de Dios? Porque eso no da rating, ¿qué se dice? Rating. Gracias, mi hermano. Lo que da aplausos es cuando usted le dice que usted va a ser prosperado en todo, pero después de la coma dice, como prospera tu alma. Amén. Usted va a ser prosperado en todo, pero como prospera su alma. Eso no lo digo yo, eso lo dice la palabra del Señor. Amén. Vamos a plantear ahora lo contrario. Hechos 5. Vamos a leer ahí del 17 al 29. Y dice, entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celo. Déjalo ahí un momentico, Pascual. ¿Por qué está pasando esto? Para que nos pongamos al día. Los apóstoles estaban predicando el evangelio de Jesús. Lo estaban predicando. Ahora, para las autoridades eclesiásticas del momento, eso no le agradaba. Eso no le agradaba. Y vamos a proseguir para que vean la acción que hacen estos hombres. Y dice, y echaron manos a los apóstoles y los pusieron ¿dónde? En la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolo, dijo, mira lo que dice aquí, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. ¿Qué estaba diciéndole aquí? Que siguieran predicando la palabra de Dios, que no se asustaran, que siguieran adelante predicando la palabra de vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto vinieron otra vez el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo, por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas afuera de pie ante las puertas. Mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Milagro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viniendo uno, les dio esta noticia: he aquí, los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Estos no son cobardes, estos eran valientes que obedecían las instrucciones de Dios. Adelante. Entonces dice, entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñasen en ese nombre, o sea, en el nombre de Jesús? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Y el 29, clave, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Amén.
Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Amén. Gloria a Dios. Lo mandaron para la cárcel. Y Pablo hizo lo mismo. Lo llevaron a la cárcel. Pero estos hombres sabían al Dios que servían. ¿Usted sabe al Dios que sirve? ¿Estaría usted dispuesto a rechazar el consejo de alguien que aparentemente le está proponiendo algo bueno por inclinarse por lo que dice la palabra de Dios? Nadie dijo, sí, yo estoy dispuesto. Yo estoy dispuesto. Yo sí estoy dispuesto a no recibir un consejo que a mí no me va a convenir. Y si alguien me da un consejo que tiene una apariencia de bueno, yo lo voy a cotejar con la palabra de Dios. Yo voy a pedir el consejo de un hombre y de una mujer de Dios. A mí se me está planteando esto. ¿Será esto de Dios? Amén, aleluya. Estos hombres no vacilaron y los llevaron a la cárcel. Pero ellos sabían qué decisión tomar. Ellos estaban claritos qué era lo que debían hacer. Muchas veces nosotros no estamos muy claros en lo que debemos hacer. Y dudamos en lo que debemos hacer. Pero ¿sabe por qué viene la duda? Porque no escudriñamos la Escritura. Porque cuando nosotros verdaderamente escudriñamos la Escritura, ya sabemos lo que nos dice la palabra de Dios, ¿qué debemos hacer? ¿Cuántos fracasos no hay en los matrimonios, en los negocios? ¿Cuántos? En los trabajos. ¿Cuántos? Porque no leemos la palabra de Dios. No la hacemos viva en nuestra vida. Al no leer la palabra de Dios no le vamos a obedecer. De ahí la importancia, mis hermanos, que nosotros debemos obedecer a Dios en todo. Cuando usted tenga una duda sobre algo, aquí está el pastor, una consejería. ¿Para qué? Para que con la Escritura Él nos hable. No el criterio del pastor Cabrera, no. Lo que dice la Escritura, lo que dice la palabra de Dios. Ahí va a venir el consejo. Porque en una opinión particular, él se puede equivocar, yo me puedo equivocar. Pero si el pastor y yo tenemos un conocimiento de la palabra de Dios, le vamos a aconsejar con la palabra de Dios. Gloria a Dios. Dios nos ama. Dios quiere lo mejor para nosotros. Tenga ese concepto siempre bien aquí. Dios lo ama. Dios quiere lo mejor para usted. Tenemos un libre albedrío, pero en ese libre albedrío tenemos que tener mucho cuidado. En estas reuniones, en el discipulado, en las reuniones en los hogares, se nos habla con la palabra de Dios. No permitamos que seamos nosotros, mis hermanos, o que el consejo de alguien cercano a nosotros. Quiero decir algo. Muchos matrimonios se pierden porque ninguno de los dos lee la Escritura. Hoy en día el número de divorcios es increíble. No hay amor para empezar. Solamente se trata, se intenta para ver cómo nos va. Pero muchas veces, ¿qué es lo que resulta de eso? Que vienen los hijos en esa probadita. Y las consecuencias van a venir para esos niños. Tengamos mucho cuidado en las relaciones en el trabajo. A veces se hacen cosas en los trabajos que no son dignas de un hijo de Dios. Tenga mucho cuidado con eso. La otra vez yo ponía aquí un ejemplo
No es que yo soy duro, sino es que para que usted vea que usted tiene que llevar una vida santa. Muchas personas que van a limpiar en casas, lo he comentado en la célula y la hermana Berna es testigo de eso, y van a limpiar en una casa y se apropian de cosas que están en la nevera. Hermano, pero eso es algo sencillo. No, mi hermano, eso es un pecado. Eso no le agrada a Dios. A veces creemos que por un detalle pequeño, eso no lo ve Dios. No hay categorías de pecados. El pecado es desde Génesis hasta Apocalipsis. No, porque yo trabajo en una oficina y allá hay demasiado papel. ¿Para qué le va a resultar eso a la compañía? Ni se van a dar cuenta. Si usted ama a su Dios, algo aquí en su corazón, en el momento que usted le pone la mano al papel, el Espíritu Santo le va a decir: cuidado, eso no es tuyo. Son detalles, mis hermanos, pero que identifican el fruto que puede haber en su vida. Qué lindo y qué hermoso cuando usted se acuesta y en la noche no hay ningún remordimiento de conciencia, que usted puede dormir tranquilo y levantarse al otro día. Hay un ejemplo, hay una película muy linda, no recuerdo su nombre, y el joven consiguió un trabajo. Le había costado conseguir trabajo, un hombre de Dios. Al final consiguió un trabajo en una empresa y los dueños de la empresa lo llamaron para proponerle un negocio, como dice por ahí, chimbo. Es más, le dijeron: si tú no aceptas este negocio, te vamos a aumentar de categoría, vas a ser más a sueldo. Y él le dijo, el Señor le dijo: piénsalo. Y al otro día, bueno, él se fue a su casa, lo conversó con su esposa, y la respuesta de ese hombre, él fue y le dijo que él no podía aceptar ese negocio, que él prefería perder su trabajo, pero que él no podía aceptar eso. ¿Saben una cosa? Lo que le estaban proponiendo los jefes era una trampa para probar la honestidad de ese hombre. Y ellos luego se lo dijeron: esta fue una prueba que te pusimos para ver qué tan honesto tú eres. Le dieron el cargo, ganando más dinero. A veces usted no verá a su jefe que le está proponiendo esos negocios, pero Dios lo está viendo, lo que nosotros estamos haciendo. Otra práctica muy común también es irrespetar a los jefes y venirle con sandeces. Usted debe empezar por saber de que ese jefe no tiene a Cristo, pero usted sí lo tiene. Tiene que tener mucho cuidado con eso. Con las autoridades, ahorita no se respeta ninguna autoridad. Es increíble cómo se falta el respeto a las autoridades. Se coge un micrófono en una esquina y del presidente para abajo le dicen cuánta cosa. ¿Qué es eso? Nosotros no estamos llamados a juicio. Si ese presidente, ese senador, ese gobernador lo está haciendo bien. No. Dios es el único que puede juzgar. Amén. Y nosotros a obedecer. Y nosotros a obedecer. Gloria a Dios. En esta vida nosotros no podemos complacer a todos. Y digo esto porque a veces, tratando de complacer a todos, hacemos y decimos cosas que verdaderamente no lo sentimos en nuestro corazón. Aquí al único que tenemos que agradar es a Dios. Y muchas veces cristianos hacen cosas por agradar a otras personas. Cuidado con eso. A veces nos reunimos en un grupo y alguno de esos empieza a echar chistes de doble sentido.
y yo por complacer al otro me cascareo hasta más no poder. Cuidado, eso no está bien. Cuando estamos en la familia en conversa, tengamos cuidado. Que se están echando la cervecita, que se la echen ellos son los que se van a perder. Pero yo mantengo mi línea. Mantengo mi línea, porque el Señor me está viendo. Y yo tengo que servir de testimonio a mis hermanos, a mis hermanas, a mis tíos, a mis sobrinos. ¿Cómo yo luego puedo hablarle de Cristo a mi familia, que es inconversa, y oro porque el Señor les toque su corazón, si yo no estoy sirviendo de buen ejemplo? ¿Cómo? Como una vez alguien me dijo, un cristiano, y me dijo estas palabras, lo vi en una foto, y el cuño de cerveza así, y le dije, ¿cómo es esto? Yo lo confronté. ¿Sabe lo que me dijo? Mi pastor simplemente me dice que la oculte, que no la vean. Una vez yo asistí a una reunión de cristianos y cogían la botellita de cerveza y la vaciaban en un recipiente de barro, para que cuando yo llegara no me diera cuenta. ¿A quién están engañando? ¿A quién están engañando? Bueno, ni a mí me engañaron, porque yo enseguida me di cuenta. Cuando me puse al lado el tufito, lo identificó. ¿Qué es esto? ¿Dónde está la obediencia? ¿Dónde, mi hermano? Yo le estoy hablando de cosas prácticas. Aquí hemos visto en el Antiguo Testamento dos hombres que eran hombres de Dios, pero uno le falló a Dios. En cambio los otros fueron valientes, decididos. No le importó la cárcel, no le importaba que los castigaran, que los azotaran. No les importó. Gloria a Dios. ¿Cuánto está usted dispuesto a sacrificar, mi hermano? ¿Cuánto? ¿Cuánto? A veces se paga un precio muy grande, mi hermano. Yo se lo digo por experiencia propia. Se paga un precio grande. Muy grande. A veces hasta nos disgustamos con la propia familia, porque no queremos darle gusto a hacer prácticas que no le agradan a Dios. En mi país dicen, no seas alcahueta. No seamos alcahueta. Mire, a la final de todo esto, a nosotros individualmente se nos van a pedir cuenta. Usted no va a venir de brazos de su hermano, de su hermana, de su padre, de su madre, no. Cada uno vamos individual. Cada uno ante la presencia del Señor. Amén. Si Él lo dio todo, ¿por qué no le damos un poquito? ¿Por qué no le damos un poquito? Santiago 4:10. Santiago 4:10. Y dice, humillémonos delante del Señor, ¿y Él qué? Nos exaltará. Humillarse delante de la presencia de Dios, y Él nos va a exaltar. ¿Qué me importa a mí que me exalte fulano, perencejo, sutanejo? ¿Quién era que decía el otro día aquí, ponían el ejemplo? Para los horarios, decía, creo que era el pastor, no me acuerdo. No, porque si te convoca el alcalde o el, no sé, y te ponen una hora, ¿no vas a asistir a la hora? Más temprano. Claro que sí, y te convocan a las 8, a las 7:30 tú estás allá. Y dígame si te dicen que te van a dar un chequecito. Pero cuando dicen aquí que el servicio es a las 11:30, bueno, yo no me voy a meter en ese término. No me voy a meter ahí. No me voy a meter ahí. Romano, aquí está la palabra. Yo no me voy a meter en eso. Porque cada uno de nosotros, eso es una cosa, voy a decir esto, muy particular. Porque a mí me ha pasado. Uno tiene un inconveniente, quizás uno no durmió bien en la noche y se paró tarde. Tantas cosas que pueden pasar. Pero cuando la situación se hace ya una rutina, cada domingo
o cada vez que hay un servicio, ya está pasando algo. Pero bueno, la palabra de Dios es más que suficiente. Romanos 8:14. ¿Cómo dice? Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, claro que sí. Ahora, para que usted sea guiado, usted tiene que ser obediente. Porque los desobedientes no son guiados. Jamás. Ellos se guían por su propia opinión. Primera de Reyes 2:3. En la versión nueva internacional. Dice, cumple los mandatos del Señor tu Dios. Sigue su senda y obedece sus decretos, mandamientos, leyes y preceptos, los cuales están escritos en la ley de Moisés. Así prosperarás en todo lo que hagas y por donde quiera que vayas. ¿Qué dice el 4? Ah, ¿no tienes el 4? Para que confirme Jehová la palabra que me habló. Amén, amén, amén. Si tus hijos guardaran mi camino andando delante de mí con verdad, Amén. de todo su corazón, de toda su alma, jamás dice faltará a ti varón en el trono de Israel. Amén. Dios anda buscando hombres y mujeres que le obedezcan. Amén. Señor. Si usted obedece a Dios, le va a servir, le va a amar, Amén. le va a buscar su presencia. Qué lindo es Dios. No podemos complacer a todos, hay que complacer a Dios. A veces tratamos de complacer a los demás y salimos con las tablas en la cabeza. Cuando nosotros obedecemos a Dios, los resultados van a ser victoriosos. Amén. Para finalizar, yo quiero dejarles 2 versículos contenidos en el Salmo 119. Salmo 119, 1 dice, dichosos los que van por caminos perfectos, los que andan conforme a la ley del Señor. Y el número 2 dice, dichosos los que guardan sus estatutos y de todo corazón lo buscan. Gloria a Dios. Podemos concluir entonces, mis amados hermanos, que la obediencia es clave en nuestras relaciones con nuestro Dios. Amén. Sí, Señor. Muy, muy importante. Que cada día tenemos que comprender que la obediencia es lo que más le agrada a Dios. Amén. Cuando nuestro Señor Jesucristo vino aquí a la tierra, en cuerpo y sangre, Él hizo fue la voluntad de su Padre. Amén. Él vino a hacer la voluntad de su Dios, de su Padre glorioso. Él no vino a hacer su propia voluntad. Amén. Y ustedes saben por todo lo que pasó a nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Así tenemos que ser nosotros, mis amados. Tenemos que obedecerle. Tenemos que entregar nuestra vida, consagrarnos plenamente a Él. Antier decía mi esposa que hay tantas evidencias de cómo está este mundo de perdido, muestras de que el Señor está cerca, mi hermano. No seamos como las insensatas, las 5 vírgenes insensatas. Seamos como las 5 que estaban preparadas con sus lámparas llenas de aceite. No quiero terminar sin dirigir un mensaje a los que nos están viendo por la red. Esta es una bonita oportunidad. Hay algo clave en nuestra vida. Esta vida en este mundo es pasajera. Dios por medio de Jesús nos está dando una oportunidad. Te está dando una oportunidad a ti y a los tuyos. Aprovéchala. Dios en este día nos ha hablado sobre la obediencia. Dios es amor. Y Dios en su gracia envió a Jesús con propósito grande, morir en una cruz. Pero no era una muerte inútil. Vino a morir por los que estábamos perdidos, por los que estábamos bajo el lazo del enemigo. Y gloria a Dios por los que un día fuimos llamados y rescatados. Y hoy podemos decir que somos libres en Cristo Jesús. Aprovecha esta oportunidad. Si tú no le conoces, yo voy a pronunciar unas palabras. Si en tu corazón estás dispuesto a repetirla, por favor hazlo. Y puede decir: Señor Jesús, reconozco que yo soy un pecador, que te he fallado, que te he faltado, pero me has convencido de que tú eres una oportunidad para mi vida, para que mi alma no se pierda.
y reconozco, Señor, de que tú eres el Cristo, el resucitado, en el que hay salvación y vida eterna. Dame la oportunidad, Señor, en tu misericordia, de yo poder ser salvo. Y que el día delante de tu presencia mi libro esté escrito en el libro de la vida. Te lo pido, te lo ruego, Señor. Te bendecimos y el pueblo de Dios te da un aplauso. Dios me le bendiga a todos mis amados. Les amamos mucho. Y recuerden siempre, Dios también les ama. Amén. Amén. Amén.